¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos nuevamente al curso de aritmética. Mis alumnos del quinto año de secundaria, espero que se encuentren bien en casa. Nuevamente conmigo soy el profesor Adrián Vargas. El día de hoy veremos el tema número 3, que lleva por títulos Teoría de conjuntos 1. Muy bien, entonces veamos, como su propio nombre lo dice, teoría. Muy bien, vamos a ver gran parte teórica el día de hoy. Veamos. Se entiende por conjunto a una reunión o agrupación de objetos abstractos y o concretos, que pueden o no tener una característica en común, a los cuales llamamos elementos del conjunto. Tenemos ejemplos de conjuntos. Por ejemplo, pueden ser las flores, los números, los símbolos, ¿no? Nos referimos a los símbolos alfa, beta, teta, etcétera, etcétera. Muy bien. Siguiente, tenemos la relación de pertenencia. ¿Cómo se da la relación de pertenencia? La relación de pertenencia se da de elemento a conjunto. Es decir, un elemento pertenece a ¿quién? A un conjunto. Muy bien. ¿Cómo se representa? A través del siguiente símbolo. Muy similar a una E. Pertenece. Muy bien. Ejemplo, tengo el conjunto A, cuyos elementos son 1, 3, el 4 entre llaves y el 8. Diremos que el 1 pertenece a, sí, el 1 pertenece a. El 9 no pertenece a, efectivamente, porque no tenemos ni un elemento que sea 9. Por lo tanto, tachamos esa E, no pertenece. El 4, con sus llaves, pertenece a, efectivamente. El 4 entre llaves es un elemento, por lo tanto sí pertenece a. El 8 entre llaves pertenece a, no pertenece a, porque el 8 sin llaves es un elemento. Al retirarlo de este conjunto con llaves, vamos a decir que es un subconjunto, por lo tanto no pertenece a. Muy bien, pasamos al cardinal de un conjunto. Es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto. Es decir, aquellos elementos, ¿no? Sin considerar si se repiten o no. Tenemos el conjunto B, cuyos elementos son 1, 2, 2, 3 y 3. El cardinal de un elemento, de un conjunto, se representa n sub b, n de b, ¿no? N paréntesis b. ¿Qué quiere decir esto? Cardinal de un conjunto. ¿A qué es igual? A 3. Tenemos 1, el 2 y el 3. Son 3 elementos. Muy bien, el cardinal significa aquellos elementos que no se repiten. El 2 se repite y el 3 se repite. Por lo tanto, solamente tengo 3 elementos. Muy bien, lo mismo se cumple para el conjunto C. Tengo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ¿Cuál será el cardinal del conjunto C? 4. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ya que todos los elementos se duplican, se repiten. Muy bien. A continuación tenemos la determinación de un conjunto. Un conjunto se determina de dos formas. Primera forma, por comprensión. Es llamada también constructiva, donde se indica una característica común a los elementos. Muy bien. Y la otra forma es por extensión, llamada también tabular. Se indica uno por uno los elementos del conjunto. Ejemplos. Veamos. Primer ejemplo de conjunto por comprensión. Tenemos el A. Es un conjunto donde X tal que X es una vocal. De esta forma se representa, ¿no?, un conjunto por comprensión. Ahí está, por comprensión. Tenemos el primer ejemplo de conjunto por comprensión. De esta forma. Y la siguiente forma, o el siguiente ejemplo, tenemos el conjunto A es igual a, E, I, O, U. ¿Y esto qué cosas son? Son las vocales. Miren, ahí están uno por uno. Uno a uno se nombran los elementos. ¿Esto cómo se llama? Conjunto por extensión. Es decir, hay dos formas de expresar un conjunto. Por comprensión y por extensión. Por comprensión y por extensión. Muy bien. Seguidamente tenemos la relación entre conjuntos. Tenemos dos tipos de relación entre conjuntos. Tenemos la relación entre conjuntos a inclusión. Esto se da
de conjunto a conjunto. Muy bien, diremos que un conjunto está incluido en otro conjunto. Se representa a través de esta C achatada, ¿no? Que se lee incluido en. Este conjunto está incluido en este conjunto. Muy bien, ejemplo. Tenemos que A está incluido en B. Muy bien, B es el conjunto en cuadrado. Muy bien, el conjunto mayor. Y el conjunto menor o el conjunto que está incluido es A. ¿Cómo se lee? A está incluido ¿dónde? En B. Muy bien, perfecto. B. Igualdad. Dos conjuntos son iguales si sus elementos son iguales. Muy bien, es decir que dos conjuntos van a ser iguales si todos los elementos que tiene un conjunto se repiten, ¿no?, en el otro conjunto. Veamos, el conjunto A tiene los elementos R, O, M, A, mientras que el conjunto B tiene M, O, R, A. Miren, son los mismos elementos, solo que están en diferente orden. Por lo tanto, vamos a decir que dos conjuntos son iguales cuando tienen elementos iguales. Bien, pasamos a principales conjuntos. Tenemos los siguientes principales conjuntos. Conjunto vacío o nulo. ¿A qué se llama conjunto vacío o nulo? Aquel conjunto que no tiene elementos y se denota de la siguiente forma, ¿no? Un 0 tachado o una O tachada significa nulo o vacío, o también, ¿no?, entre llaves y sin nada acá. Así se representa un conjunto nulo o vacío. B. Conjunto unitario o singleton. Es aquel conjunto que va a poseer un solo elemento. Su propio nombre lo dice, unitario, un solo elemento, unidad. Muy bien. Conjunto universal. Es aquel conjunto que contiene a otros conjuntos. Es decir, es el conjunto mayor, el conjunto papá, se puede decir así. Muy bien. Siguiente, conjunto potencia. ¿Qué es el conjunto potencia? Es los subconjuntos de un conjunto referencial. Muy bien, es decir, la cantidad de subconjuntos. Si tengo el conjunto A, que tiene elementos X y Y, dos elementos acá, diremos que el conjunto potencia, ahí está potencia de A, conjunto potencia será igual a el conjunto nulo o vacío. ¿Qué más? De un solo término tenemos el X y también tenemos el Y. Muy bien, son subconjuntos. ¿Qué más? Tenemos de dos términos el X y Y mismo, ahí está. Por lo tanto, entonces, vamos a decir que los subconjuntos del conjunto A son 4 subconjuntos. ¿Por qué decimos que el nulo vacío también pertenece? Es decir, el nulo vacío está incluido en todo conjunto. Por favor, ese dato es muy relevante. Muy bien. Entonces repito nuevamente, ¿cuántos subconjuntos o el conjunto potencia de A serán igual a 4 subconjuntos? Además, el cardinal del conjunto potencia n, ¿no?, y sus corchetes o entre paréntesis significa cardinal. No se olviden. ¿Y qué es el cardinal? Número de elementos. El cardinal o número de elementos del conjunto potencia, es decir, de esto, será igual a ¿qué? A 2 a la n de A. ¿Pero qué significa n de A? Número de elementos del conjunto A. 2 elevado al número de elementos del conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 1 y 2. Entonces decimos que el cardinal del conjunto potencia de A será igual a 2, coloco 2 y elevo a la cantidad de elementos que tiene el conjunto A. ¿Cuánto tiene? 1 y 2. Ahí está, 2. 2 a la 2 es igual a 4. ¿Y se cumple o no se cumple? Si se cumple, miren, son 4 elementos que debe tener el cardinal del conjunto potencia. ¿Y cuántos elementos tiene el cardinal del conjunto potencia? Acá, 1, 2, 3 y 4. 4 y 4. Entonces, sí se cumple. Muy bien, de esta forma nosotros hemos determinado, ¿no?, que una depende de otro, ¿no? Es decir, tenemos el conjunto acá con sus elementos. El conjunto potencia deriva del mismo conjunto propio, como tal.
¿no? Y también hay que hacer uso de esta fórmula o esta propiedad, ¿no? Para poder hallar el cardinal del conjunto potencia. Muy bien. A continuación pasamos a la letra E, conjuntos numéricos. ¿A qué nos referimos con conjuntos numéricos? Es decir, que los números se agrupan o en conjuntos, ¿no? Es decir, que todos los números forman parte de un determinado conjunto. Tenemos diferentes tipos de conjuntos, unos dentro de otros. Veamos. Tenemos el universo de conjuntos. El universo total de conjuntos son llamados como números complejos. Ahí está, números complejos. Muy bien, pero los números complejos se dividen en dos grupos. Por este lado, los números imaginarios. Y por el otro lado, los números reales. Repito, los complejos se dividen en dos grupos. Uno, los números imaginarios por acá. Y por este lado tengo los números reales. Bien, ahora, los números reales se dividen en dos grupos. ¿Quiénes? Los números Q, que son los números racionales. Y por otro lado, los números Q y una comita o un apóstrofe, ¿no? Que son los números irracionales. Repito, los reales se dividen en dos grupos. Los números racionales y los números irracionales. Muy bien. Pero dentro de los números racionales, ¿quiénes están? Están los números Z. ¿Quiénes son los números Z? Los números enteros. Ahí está, Z en cuadradito. Y dentro de los números Z están ¿quiénes? Los números naturales. El triángulo con amarillo. Muy bien. Entonces acá abajo nos dice dónde C, ¿qué significa? Complejos. Números complejos. ¿Y qué significa? Números imaginarios. R, ¿qué significa? Números reales. Q, ¿qué significa? Números racionales. Q y su comita o su apóstrofe, números irracionales. Z, ¿qué es? Números enteros. Y N, números naturales. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esta forma hemos llegado a la primera parte del tema del día de hoy. Teoría de conjuntos 1. Bien, entonces la primera parte del tema del día de hoy es en papelote, les he traído en papelote. Y la siguiente parte, o la segunda parte de la clase, está en la pizarra clínica para ahorrar el tiempo. Bien, chicos, en el siguiente video terminaremos con la teoría y pasaremos al desarrollo de los ejercicios. Muy bien.